Buenas, maestra. Pues, nosotros somos el equipo sin número. Estamos integrantes José Yafet Contreras, Karen Liliana Ramírez Martínez y yo, Roberto Ángel Medina García. Y en esta ocasión le vamos a hablar sobre la fisiología de la metamorfosis. ¿Puedes dar la siguiente? Ok. Bueno, primeramente, ¿qué es la metamorfosis? Pues este es un proceso por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez por medio de grandes y abruptos cambios estructurales y fisiológicos. No solo hay cambios de tamaño y un aumento en el número de células, sino que hay cambios de diferenciación celular. Muchos insectos, anfibios, moluscos, crustáceos, nidarios, equinodermos y tunicados sufren metamorfosis, la cual normalmente está acompañada por cambios de hábitats y comportamiento. Tenemos pues obviamente dos tipos, que es la metamorfosis completa y la incompleta. La completa, que es como en el caso de la rana, donde tenemos mayores cambios más significativos, que es el huevo, el renacuajo, el juvenil y el adulto. Y tenemos la incompleta, que es en este caso el caso del chapulín, que del huevo ya surgen los organismos un poquito más pequeños, los juveniles, que se parecen mucho al adulto y pues el cambio no es tan abrupto. Únicamente es en la alimentación y en el hábito. Bueno, en la metamorfosis hay una serie de señales químicas que actúan en órganos, en determinados órganos diana, para las funciones endocrinas, los cambios que se susciten durante este fenómeno llamado metamorfosis. Las, ¿Cuáles son las hormonas involucradas y cuál es la función de estas? El crecimiento y metamorfosis de los insectos está controlado por dos hormonas efectoras. Son la 20-hidroxisona, que es una hormona esteroidea de forma activa, y la hormona juvenil, que es abreviada como JH. La 20-hidroxisona es la primera que inicia y coordina cada muda, regula los cambios en la expresión génica, cambios en la expresión de los genes que ocurren durante la metamorfosis. La segunda hormona, que es la JH, previene los cambios de expresión génica inducidos por la exisona, que después serán cambios necesarios para que tenga lugar la metamorfosis. La JH anula los genes coludidos para que se genere el cambio e impide que la larva se desarrolle antes de tiempo, permitiendo que ocurran solamente mudas durante el crecimiento. El, el proceso de muda inicia a partir del cerebro, donde las células neurosecretoras liberan una protohormona, una hormona protorácica trópica, abreviada como PPTH. Esta hormona es estimulada en respuesta a factores de carácter interno, es decir, influencia hormonal y factores externos, que sean cualquier factor externo que coadyuve con la influencia hormonal para que se generen el estímulo y síntesis de esta hormona protoracicotrópica. La hormona protoracicotrópica estimula las glándulas protorácicas. En respuesta a la liberación de ecdisona, se libera la PPTH, y es cuando en este momento la metamorfosis es independiente del cerebro. La ecdisona, una vez libre en la hemolinfa, se transforma en una hormona activa, una forma activa que se llama 20-hidroxisona, que influye en los tejidos periféricos que permiten la estimulación de las células de la epidermis para que se liberen las enzimas necesarias que van a degradar y degenerar o desprender la cutícula. Tenemos aquí la imagen, la representación esquemática de un sistema nervioso con sus determinados órganos y glándulas. El principal órgano, que es el cerebro, donde es liberada esta hormona, la PPTH, los cuerpos alados o glándulas cerebrales, les llaman también corpus alatus, que es donde va a influir en la liberación de la siguiente hormona, que va a actuar en la glándula protorácica, que en este caso pues ya se va a liberar la ecdisona de una forma activa para que actúe
en la epidermis, en la dermis, perdón. Aquí tenemos un corte histológico de las células epidérmicas. Tenemos la cutícula, que es una capa muy gruesa que está constituida por distintas capas unidas que forman un grosor. Esta capa está conformada por lipoproteínas y ceras. Tenemos la 20-hidroxizona, su forma molecular de cómo va a ser, cómo va a actuar en las células epidérmicas para que se genere el desprendimiento. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo una larva va creciendo y conforme va creciendo, va mudando constantemente de cutícula. Bueno, y aquí tenemos que una concentración de la hormona hidrocortisona ya activa aumenta durante el proceso de apólisis y alcanza su punto máximo durante la deposición de la epicutícula. Su producción cesó poco antes de la ecdisis en los insectos hemimetábolos o antes de la eclosión en los insectos que son de hábitos holometábolos. Esta hormona se une a los receptores SR nucleares, los cuales forman una molécula activa al unirse a la proteína USP, por sus siglas. Esta proteína se une a los genes responsables de la edición, inhibiendo su transcripción, pero cuando el receptor SR se une a la proteína USP, se activa nuevamente la transcripción del ecdisioma. Y bueno, tenemos aquí una imagen que esto sucede cerca de los nervios conectores que conectan al organismo con el cerebro. Y este proceso es para inhibir el proceso de ecdisis, más bien controlarlo. Sabemos que el crecimiento del animal no es tan prolongado, tiene que ser como quien dice en pausas, y lo que van a hacer estas hormonas y estos receptores será producir este factor de transcripción, esta hormona que es la 20-hidroecdisiona, para regularla y que se lleve la ecdisis en su debido momento. Las isoformas de los receptores de los grupos de genes. Las isoformas vienen siendo un embone entre un receptor específico para que se anulen o se activen los determinados genes que van a sintetizar una hormona o será inhibida para impedir que se genere. Cada isoforma activa diferentes tipos de genes a partir de la misma hormona. Para la formación del imago hay una mayor cantidad de receptores activos de la isoforma SRA. Para la inhibición de la hormona 20-hidroxizona hay un receptor UCP para unirse a la hormona juvenil, pero permanecen las cantidades adecuadas de 20-hidroxizona en el organismo. Cuando están presentes cantidades elevadas de JH o hormona juvenil, la 20-hidroxizona estimula las mudas que van a generar el desprendimiento y solamente habrá crecimiento. ¿A qué me refiero esto? Que siempre la hormona juvenil va a ser un impedimento, una decisión, dependiendo de qué tan concentrados o qué tan cantidades elevadas o bajas cantidades esté presente en el organismo del artrópodo o del anfibio. Altos niveles de hormona juvenil van a impedir que se desarrolle el adulto, va a impedir que la 20-hidroxizona desarrolle el adulto y solamente se van a presentar las mudas y su crecimiento, ya influenciados con los receptores y los genes implicados. Pero por otro lado, cuando se presentan bajos niveles de hormona juvenil, va a permitir a la 20-hidroxizona, es tanto la baja cantidad, perdón, es tan baja la cantidad de JH que va a permitir que la 20-hidroxizona influya en el crecimiento, pero también va a influir ya en el desarrollo de ciertos caracteres que estarán presentes en el adulto, ya como un organismo ya de una cierta transición de larva, de pupa a adulto.
Las hormonas de la metamorfosis, en el último estadio larval, el nervio medio del cerebro de la córpora lata inhibe la producción de la JH, que cuando decrece muy por debajo del umbral ocasiona que se dispare la liberación de la hormona protorácico-trópica o abreviada como PTTH. Aquí pues tenemos, ahorita mi compañero les va a presentar lo de los segundos y terceros puntos, el cuarto punto, y la explicación de cómo se está desarrollando de una, de una quietud a de una écdisis para que se desprenda la cutícula y se generen estos cambios. Continúan. Bueno, tenemos que a partir de esta hormona, la respuesta se lleva a cabo en el ictiosoma, en la ictiosoma, que es donde se va a sintetizar, y con estos niveles bajos de la hormona juvenil se inducen las células epidérmicas y todas las células de los tejidos al desarrollo y a la formación de la pupa. En esto es fundamental que el organismo, en este caso la larva, se quede en un estado de quietud, pues obviamente fueron fue previamente informada por el cerebro que tiene que llegar a ese estado. Después llegan los procesos de ecdisis y la eclosión, que estarán ligados al ritmo cardíaco, dependiendo obviamente de la especie, porque hay especies, sabemos que es una hemolinfa, no es algo cardíaco como lo conocemos, y estos serán gobernados por la hormona de eclosión EH. Esta hormona será secretada por las células nerviosas del sistema nervioso e inducirán los comportamientos y movimientos que van a permitirle al insecto liberarse del pupario o de la exuvia y permitir que las alas y extremidades del insecto se extiendan y se vuelvan más funcionales. Tenemos obviamente el ejemplo de la mariposa, que es un ejemplo más claro, en donde vemos el proceso en tres imágenes, en las imágenes superiores, en el estado de quietud, cómo se va formando después la pupa y al final la eclosión, en donde parece ser la pura seda, donde el organismo ya se ha alimentado bastante bien para poder eclosionar. Aquí tenemos la presencia de la hormona EH. Y debajo, igual un escarabajo, que igual también está en estado de reposo, esperando su eclosión. En la última etapa de la metamorfosis están las hormonas Bulsicón y factores de pupación. Estas dos hormonas van a influir también pues en el desprendimiento, como habíamos comentado, la escleritización o endurecimiento de la cutícula, que es controlado por el bursicón y tiene efectos fisiológicos que regulan las propiedades mecánicas de la cutícula. En un ejemplo, en los del orden Diptera, actúa un complejo de hormonas denominado factores de pupación. Y aquí tenemos, pues, para la hormona bursicón, de cómo la capa epidérmica con sus células eh, es, está influyendo el bursicón en esa zona para que se desprenda de la vieja cutícula y ocurra el proceso de génesis o de formación de la nueva cutícula, la síntesis de las nuevas proteínas y ceras que van a constituir esta estructura y que le van a dar un endurecimiento o una esclerotización con, con ciertos pigmentos característicos ya en base a la especie que se está desarrollando. Aquí tenemos pues el proceso de transición de oruga a pupa en un artrópodo y estamos viendo cómo el organismo, en este caso pues la oruga está desprendiendo su piel, toda su cutícula para que se empiece a formar de manera notoria, de manera fenotípica los caracteres del adulto. Y acá por otro lado tenemos la imagen de la mosca que está representada con todos sus estadios, todos sus cambios desde huevo hasta el adulto.
que aquí es donde la hormona de pupación pues va a actuar para que la larva ya en un estado final eh, trascienda a pupa, ya con los mismos fenómenos que ocurren en el caso de la oruga de mariposa, pues aquí también ocurre muy similar, se están desarrollando los caracteres del adulto. Y pues aquí tenemos unos ejemplos que nos detalla que en los anfibios es los únicos organismos vertebrados que tienen este proceso de metamorfosis, y tenemos pues la especie de la mariposa monarca con un estado larval ya bastante notorio, ya un cierto aumento de peso vivo, de peso corporal, para que después, con las reservas que mi compañero les va a comentar más adelante, en las reservas o recursos que él ha comido de la planta donde estuvo, va a tener ya el proceso de cambio de forma, ya de pupa, y ya para concluir con la eclosión del nuevo adulto. Y pues aquí tenemos un ejemplo, pues la misma especie, la mariposa monarca, que la primera etapa en que se desarrolla es a partir del embrión. El embrión consume todo su recurso, todo el vitelo. Es muy importante aquí, voy a hacer un paréntesis, porque el vitelo en estos organismos, en los artrópodos sobre todo, es un vitelo centrolecito. La madre lo deposita sobre alguna planta con una mucosidad, y entonces lo que hace el embrión ya en formación, consume el vitelo y consume la cáscara de huevo como primer alimento. Es todo el conjunto, es lo primero que llega a hacer para después ir ya como larva o oruga, ya desprendida de que se comió el huevo, empieza a consumir la planta, se desarrolla con su textura, su engrosamiento, su crecimiento, su cambio rápido y visible, y ya después comienza pues la siguiente etapa, la formación de la pupa o crisálida. Hay especies que llegan a tener una cierta diferencia en el resguardo, porque es una etapa que son muy vulnerables, o sea, ellos ya no se pueden mover y hay especies que tienen su cama de seda, se envuelven en ella y dentro está la pupa, o hay especies que simplemente cuelgan y son maestros del mimetismo porque pues no se llegan a percibir tan fácil. Entonces el momento de tranquilidad aquí en la pupa y pasividad de la larva para que comience a formarse de larva a pupa. Con lugar establecido realiza un capullo con seda y ahí permanece, es lo que había comentado. Esta pasa el tiempo que necesita sin alimentarse debido a que ya la oruga pues consumió lo suficiente sus recursos, tiene las suficientes reservas para que siga su cambio, su desarrollo. Entonces aquí, ay, perdón, entonces aquí la mariposa adulta o el imago ya eclosiona, sale de su pupa, como mariposa surge unas contracciones y quebrantables alas, con el transcurrir de minutos llega a desplegarlas totalmente. Aquí pues está influenciada por otra hormona que es la misma, perdón, la misma hormona que actúa el bursicón, creo que es el bursicón, actúa y estas toman su forma para que se vuelvan duras y fuertes. Es cuando ya con ayuda de la corriente del sistema linfático, pues desarrolla todas sus extremidades como una mariposa bien formada, porque cuando recién sale, pues sale toda así como apachurrada, con toda corrugada y ya después despliega, se estimula su sistema circulatorio por todo el tejido de las alas, y entonces ya se empiezan a desarrollar sus extremidades con este fenómeno.
¿Y qué más me puedes decir, Ángel, de este ejemplo? No, bastante bien, de hecho quedó bastante claro pues que es un proceso, después de la eclosión no luego sale a volar la mariposa, igual tiene que afrontar las consecuencias de haber hecho la pupación en realidad y darse cuenta que ya tiene que cambiar de hábitos, que tiene nuevos accesorios para utilizar y que le van a servir para en un futuro o no muy cercano, o sea, en un futuro instantáneo pues para correr de depredadores, conseguir alimento más fácil, porque de hecho cambia pues como decías, su aparato bucal cambia a una espirotrompa en donde es ya chupadora, succionadora. Entonces tiene que buscar hábitos que le satisfagan porque sabemos que el vuelo le va a traer como consecuencia más desgaste de energía y pues obviamente necesita alimentarse más y con mayores valores calóricos. Entonces sería todo de la mariposa que igual pues es un proceso bastante interesante. Sí, de hecho sí es muy interesante en este tipo de metamorfosis, porque al ser una metamorfosis, pues, holometábola o completa, eh, estos organismos evolucionaron para que tuvieran en tener esa condición, porque desarrollan diferentes extremidades para explotar los recursos que son muy distintos en una forma adulta a una forma juvenil o larvaria. Y por eso, digamos, una pequeña oruguita puede eh, caminar en un tronco y acceder a lugares donde un adulto con sus alas muy externas no puede hacerlo, ¿no? O sea, eso es lo que es muy relevante en este tipo de supervivencia o, o de perpetuación, pues, de las nuevas generaciones. Es una estrategia muy eficaz y muy efectiva. Y pues en el otro tipo de metamorfosis es muy similar, solamente que tienen distintas morfologías con el fin de explotar diferentes recursos de diferentes ambientes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, la rana. Aquí en la rana pasan distintos cambios bastante interesantes. ¿Por qué? Porque primero tenemos el huevo que obviamente fue puesto en el medio acuoso por una madre y donde un macho los va a fecundar. O sea, la madre pone los huevos únicamente y los fecunda el macho. Estos huevos son transparentes y están unidos por una sustancia gelatinosa de protección, que permite el paso de oxígeno y elimina sustancias de desecho. Esto después de la fecundación, la gelatina se hace más líquida para permitirle al embrión un libre movimiento. Tenemos después la larva o el renacuajo. Bueno, esto es después de que el huevo se rompe y el renacuajo con cola sale del huevo, perdón, permanece en el agua y desarrolla aquí las branquias. Algo interesante es que forma pulmones, empiezan a desarrollarse sus pulmones, pero estos aún no le funcionan principalmente primordialmente, solamente están como un órgano de accesorio y pasa de la etapa infantil a la juvenil cuando se le empiezan a desarrollar sus patas. En el adulto es claro que la cola se reduce hasta desaparecer, ya que ha desarrollado unas patas en forma de aletas que le permiten el libre nado por el agua. Y por último, el cambio más significativo y más interesante es el paso de un ambiente acuático al terrestre, en donde la piel se vuelve más gruesa y dura y se desarrollan las glándulas de la piel, que forman el moco que las recubre. Y pues bueno, sabemos que las ranas tienen hábitos bastante interesantes y que obviamente cambian el territorio y cambiarán sus presas. Sí, me imagino que en las estaciones marcadas, ¿no? Ha de ocurrir este tipo de cosas o en estaciones muy tropicales que a veces hay estiaje y mucha lluvia. Bueno, yo porque he visto. Entonces deja. Claro, y pues sería todo por nuestra parte, maestro. Esperemos que le haya gustado y que le haya quedado claro. Igual le agradecemos en el nombre de Karen, que no nos pudo acompañar en esta presentación, pero no dude en que también estuvo trabajando en ella. Muchas gracias, maestro. Y gracias a todos. Aquí están nuestras referencias.